Silbato a la boca, pitazo inicial, afuera pasa la historia. Aquí ya arranca Capitán Figari de Lambaré y Colonial de Asunción por la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Pelota que sobrevuela la mitad de la cancha. La bajaba, quería Molas. Recuperando Colonial, pelota larga, va Alfonso, el arquero, excelente, pide en mano, el árbitro cobra. El árbitro cobra la mano afuera del área, señoras y señores. Piden la tarjeta roja para el arquero Benítez. El árbitro no está convencido todavía de la situación. Oscar Velázquez anuncia primero el cobro fuera del área y ahora sí aparece la roja para el arquero. La mano fue afuera. Claramente tiene la intención de obstaculizar el avance de Fabián Cubillas. El pase milimétrico y formidable lo dio Silvino Alvarenga, incluso con rosca de por medio, el efecto frena ese balón allí en la cabecera del área. Y fíjate que el arquero no mueve el brazo, sí. Lo tiene pegado al cuerpo. Después sí, al ver que el balón se venía en esa dirección, termina sacando provecho de un brazo algo despegado. Pensé que había pegado en el brazo izquierdo, que era el más distanciado. Sin embargo, da en ese brazo derecho. Rodríguez. A ver si se anima. Le va a pegar González. El disparo de González pegó en su marcador. Insiste Ortellado. Dentro del área Ortellado ganó la línea, metió el centro. El arquero Tobías, excelente el disparo. ¡Gol! Alfonso. ¡Gol! De Colonial. Alfonso, un remate a quemarropa, un penal con pelota en movimiento, un penal casi que a quemarropa para romperle el arco a Tobías Alderete. Señoras y señores, se pone en ventaja Colonial. El primer gol de la fase 1 de la Copa Paraguay, el primer gol de la Copa de Todos. 43 minutos, lo hizo Juan Alfonso. 1-0, lo gana Colonial a Figari. La pelota se retira de la cancha, pero Figari sigue teniendo oportunidades para empatar. Díaz desde la derecha, Díaz con el centro, arriba, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Colonial, lo hizo Cubilla y un cabezazo en el segundo palo, al caño de Tobías Alderete para comenzar a liquidar de a poco este partido que Figari parecía que lo tenía en las manos, parecía que lo tenía para el empate y por qué no lo podía ganar el equipo lambareño, pero aparece Cubilla. Camiseta 17 entonces para Isaías Marín. Avanza Colonial. Alvarenga que se la quiere llevar. El disparo por arriba. ¡Gol! ¡Gol! De Colonial. Y en la primera pelota, señoras y señores, bienvenido al juego, bienvenido a la Copa Paraguay. Isaías Marín en la primera pelota que toca, mete este zurdazo maravilloso de antología para clavarla por arriba del ángulo del arquero. Colonial lo gana por 3-0. Si en una de esas se aloca Figari y mete 3 goles, cuando va Colonial, Alfonso lo dio al arquero, golazo Alfonso. ¡Gol! De Colonial, pero que se va a alocar Figari, dice Alfonso, que fue solo, se durmió la defensa, marcó el pase, golazo de Colonial, eludió al arquero desesperado. Tobías quedó sentado en el suelo mientras observaba cómo Alfonso marca el segundo gol suyo del partido, el cuarto de Colonial. Oscar Velázquez dice, señoras y señores, final del partido en Capiatá. Ganó el Sport Colonial 4-0 al Capitán Figari.